Muy buenas a todos y bienvenidos a un capítulo más de Por si te lo perdiste, en una semana tranquilita en cuanto a cantidad, pero jugosa en cuanto a calidad. Hoy conoceremos los lanzamientos de la semana, un montón de actualizaciones, sabremos algo más del esperadísimo Alien Rogue Incursión, también veremos más contenido del Behemoth, que ojito con este que empieza a sobrevolar un rumor que no es nada bueno. Además veremos los planes de futuro de uno de los multijugador más populares de la realidad virtual y anuncios de un montón de cosas que están por llegar. Recordarte también que todos los juegos que aparezcan aquí que estén disponibles para MetaQuest, en la descripción y en el comentario fijado, en el primer comentario, tenéis un enlace con un 10% de descuento por si lo queréis comprar, por si os gusta o lo que sea, que además esto me ayuda a mí personalmente. Al igual que también me ayuda a los miembros del canal. Muchísimas gracias a Ángel, a Carlos, a Brian y a Giovanni. Que desde aquí pues aprovecho y animo al que se quiera sumar a ser miembro del canal, que lo haga, que tendrá beneficios y además me ayuda a mí a seguir con esto. Bueno, no me enrollo más. Todo esto y mucho más en Por si te lo perdiste. Empezamos con el divertidísimo Human Fall Flat VR, una adaptación a la realidad virtual del juego con el mismo nombre y al igual que este, manejaremos a un muñeco en tercera persona resolviendo puzzles basados en física. Aquí manejaremos cada brazo del personaje de manera independiente, como si fuese una marioneta, dándole más dificultad si cabe a cualquier acción. Es un juego que te da muy buenas risas si lo juegas con colegas, porque tiene cooperativo de hasta 4 jugadores y encima el juego trae todo el contenido del original más los mapas más famosos creados por la comunidad. Este juego está disponible para visores MetaQuest, PC VR y PlayStation VR 2. Seguimos con las adaptaciones a realidad virtual de juegos planos, porque otro gran lanzamiento de esta semana es el queridísimo Triangle Strategy de Square Enix, los padres de Final Fantasy, vamos. Un juego con aspecto retro que recuerda a los buenos tiempos de la Super Nintendo, donde tendremos un grupo de combatientes que mezclan las magias y las habilidades físicas en preciosos combates por turno. Triangle Strategy es una delicia para los amantes de los combates por turnos de estilo JRPG, y no solo se queda ahí, porque nuestras decisiones cuentan, pudiendo cambiar el final de la historia según lo que vayamos eligiendo. Además le suma jugar a esto en realidad mixta y es como tener una maqueta retro en la mesa de tu casa. Es fantástico, la verdad. Por cierto, este juego solo está para visores MetaQuest. Y seguimos con el género de estrategia porque esta semana se ha lanzado Underworld Overseer, un título en el que seremos el villano de la historia, en el que tendremos nuestra propia mazmorra con sus trampas, sirvientes, hechizos y criaturas a nuestra merced. Aquí tenemos que preparar todo el terreno para repeler los constantes ataques que nos harán atrevidos aventureros. Un juego de gestión en el que tendrás que pensar bien cómo te expandes, dónde construyes las salas, recoger oro e invertir. Todo esto para proteger el núcleo de tu mazmorra. Por cierto, este juego está para PC VR y MetaQuest, que esta última tiene modo realidad mixta, para que ponga la mazmorra en el salón de tu casa. Que además de este juego tenéis vídeo aquí arriba por si lo queréis ver y saber un poco mis impresiones. Continuando, la ambientación medieval llega Blade and Sorcery Nomad. Vale, ya sé que este juego se podía jugar siempre, pero con la nueva gran actualización el juego ha salido de Early Access para convertirse en un lanzamiento completo. Esta versión añade una especie de modo campaña en la que tendrás que ir destrozando asentamientos de enemigos para ir desbloqueando nuevas zonas. También tiene combate contra jefes y progresión del personaje, donde poco a poco y según por la rama que vayas tirando, verás cómo tu personaje se irá convirtiendo en una auténtica máquina de matar. Este lanzamiento es el de la versión standalone, tanto para MetaQuest como para Pico. La versión de PC ya salió hace un par de meses. Han sido pocos pero buenos lanzamientos los de esta semana, juntándose varios títulos de estrategia que es algo bastante raro en realidad virtual. Pero por otra parte tenemos la sección de actualizaciones, que esta sí que está llena de cositas. Empezando por la actualización de Steam Link, que te permite tener seguimiento de manos y ojos en visores compatibles. Esto en juegos como Half-Life Alyx te permite hacer todo tipo de gestos, y aunque no creo que sea la forma más óptima de jugar, es un buen paso para el futuro, donde espero que se combinen mando y manos para hacer todo más fluido e inmersivo. Otra actualización es la que recibe el bueno de Veil, haciendo su modo de juego Social Hub gratuito para todo el mundo. Una buena manera de que la gente se acerque a probar una parte de lo que puede ofrecer este juegazo. Astro Hunter también se actualiza arreglando el duplicar objetos, cuelgues del juego, problemas con el nivel de salud, bugs de mejoras de equipamiento y arreglan más bugs menores que no mencionan.
Por otra parte, mejoran la IA de los enemigos cuando se te acercan y se ha mejorado el manejo de las armas, además de añadir el doble salto, otro juego del que tenéis descuento en los comentarios. Dungeon of Eternity recibe una actualización menor en el que añaden otra variación de una skin de esqueleto y corrigen la postura de las manos con las dagas para que puedas lanzarlas cogiéndolas por la hoja. Otro juego que se actualiza y bien es el Strayed, el juego tipo Rust. Añade nuevos puntos de interés al mapa, como un aeropuerto, torre de radio y gasolinera, además de solucionar diferentes fallos con las poses de las manos y algunas armas. Zero Caliber 2 recibe la actualización de contenido más grande hasta la fecha. Ya lo habíamos hablado en anteriores vídeos, pero ahora por fin está aquí. Añaden 6 armas nuevas, 3 skins de Halloween que puedes conseguir completando retos, un nuevo modo llamado Survival Mode, en el que tendrás que defender una zona de las oleadas de enemigos, 2 nuevos mapas PvP, también han rehecho el endgame para que tengas cosas que hacer una vez terminado el juego, añadieron 12 coleccionables y esto es solo el principio. En la descripción tenéis el enlace para que veáis todos los cambios detalladamente, que son un montón. Por otro lado tenemos Green Lord, que ya tiene disponible la actualización de la que hablamos la semana pasada, donde actualizan su motor gráfico al Unreal Engine 5, mejorando gráficos, rendimiento y física. Para el Tactical Assault llega su gran actualización llamada Hammerfire, en la que meten una misión nueva, ametralladoras ligeras, más personalización del avatar y un modo hardcore para los más tácticos. Este modo hace que los enemigos fallen menos, te detecten desde más lejos y sean más rápidos respondiendo. Además, todos usan la poderosísima Escarache, pero esto no es lo único, ya que arreglan un montón de cosas que, como ya digo en la descripción, tienes el enlace para leerlo con calma. Por parte de Rampage en su actualización de Halloween aprovechan para ajustar un par de cosas, como un sistema de añadir amigos dándole la mano a otro jugador, también aumenta la recompensa si un jugador de nivel 30 o por encima juega con alguien de nivel menos de 30, y en el Battle Royale puedes revivir a tus compañeros, cambian la temática de un mapa por motivo Halloween y un sinfín de ajustes a parámetros de diferentes armas. Y por último, en esta sección, el Horror Simulator recibe una actualización donde lanzan un mapa nuevo y arreglan un par de errores menores, como que los demonios te seguían al lobby o problemas con los brazos y esas cosas. Además, han optimizado el patrón de rutas de los monstruos durante la cacería. Buenas y muchas actualizaciones, que esto la verdad siempre es bien recibido, sobre todo cuando se trata de contenido gratuito. Pero esto no acaba aquí, porque en la siguiente sección podemos ver cosas nuevas de juegos que ya existen o de juegos que todavía no han salido. Como por ejemplo el Alien Rogue Incursion, que la gente de IGN ha podido acceder y compartir bastante metraje gameplay del juego, además acompañado de detalles dichos por los propios desarrolladores. Entre las cosas más interesantes es que el juego se ha fijado mucho en Alien Isolation, aunque no ha sido en lo único que han mirado, ya que dicen tener inspiración en muchos otros juegos y géneros como incluso los Metroidvania. Por otra parte tenemos más detalle y polémica acerca de otro grande del año, el Behemoth. Detalles porque han enseñado un extenso gameplay enfocado en el combate contra otros humanos, donde podemos ver el uso del arco, el gancho, la combinación de armas, los parries, desmembramientos y un montón de detalles más que hacen ver el juego impresionante. Pero la polémica surge al final del vídeo, porque dice que estará disponible el 5 de diciembre en MetaQuest y PlayStation VR 2. Dejando sin fecha la versión de PC. Hasta ahora todas las versiones iban a salir al mismo tiempo, de hecho en Steam compartían fecha, pero a raíz de este tráiler en Steam ha cambiado la fecha del 5 de diciembre a por confirmarse, y el estudio no ha dicho absolutamente nada aún. Si no me falla la memoria, me suena que hicieron algo parecido con The Walking Dead Saint and Sinner 2, saliendo en diciembre las versiones standalone para Quest y Pico, mientras que la de PC la retrasaron a febrero, coincidiendo con el lanzamiento de las PlayStation VR 2. No sé qué es lo que está pasando con este juego, pero huele a que es tema de exclusividades temporales, ya que la gente que probó el juego en Gamescom jugaban a la versión de PC y parecía estar muy pulida. En fin, seguiremos informando. Y ahora empatamos esta sección con la de los anuncios. Empezando por el Contractor clásico, meterán un nuevo juego llamado Rush. Mejorarán el soporte para mods, aumentarán la cantidad de jugadores por partida y por fin tendrá un sistema anti-chetos. Pero lo jugoso viene para su Contractor Showdown. Ellos mismos hacen una reflexión debido a la actividad actual del juego y van a subir la apuesta para cambiar y mejorar su fantástico Battle Royale. Para empezar, meterán un sistema de coger 2 cargadores a la vez, algo que ya hace Tabor, pero lo van a implementar aquí. También aumentarán el arsenal con nuevas armas y variantes, cambiarán todo el sistema de accesorios,
haciéndolo mucho más personalizable. También añadirán nuevas zonas como un centro comercial y un hospital. Meterán también un nuevo tipo de equipo manejado por la IA para estar molestando a los jugadores y se podrá hacer partidas personalizadas del Battle Royale. Esto último a mí me ha ganado. ¿Organizamos un nuevo evento comunitario de este juego? Yo digo que sí. Seguimos con más anuncios porque han anunciado un juego llamado Last Stand VR, que es un shooter 1 contra 1 en realidad mixta y sale en Early Access para MetaQuest el 14 de noviembre. Gorilla Tag llega a PlayStation VR 2, el juego más jugado de MetaQuest se lanza en la de Sony el 8 de noviembre. Así que a partir de ese día ya puedes hacer el mono en Play también. El Trombone Champ llegará a visores MetaQuest el 26 de noviembre, algo que me ha pillado despistado porque yo siempre pensé que este juego ya estaba para Quest. Pero no, me lo había inventado. Bootstrap Island retrasa su segunda gran actualización debido a que se encontraron diversos errores en las etapas finales de testeo. Pero tranquilos porque no habrá que esperar mucho, o eso dicen, porque tampoco hay fecha oficial. Los padres del genial y viejuno Guitar Hero lanzarán un juego para realidad virtual llamado Songbear, en el que tendremos que dar lo mejor de nosotros cantando. Incluirá 33 canciones famosas de diferentes géneros y llegará para MetaQuest 2 y MetaQuest 3 este mismo noviembre. No hay fecha exacta aún. Pero si lo tuyo es criar dinosaurios, que sepas que han anunciado Dino Hub, un juego para MetaQuest 3 y Quest 3S, en el que tendrás que criar dinosaurios desde bebé hasta que sean adultos. Todavía no hay fecha confirmada. Seguimos con un genial juego de puzzles, el Grand Mist, que se actualiza y pasará a la versión 5 de Unreal Engine, mejorando sus gráficos, pero sobre todo la optimización. Anuncian un juego original como él solo que se llama Sight Unseen, un juego estilo rompecabezas en el que podemos sacarnos un ojo robótico y lanzarlo a diferentes zonas para tener una visión desde otras perspectivas. Una idea que me ha dejado con el culo torcido. Seguimos con los rompecabezas porque se ha anunciado Ghost Town, el siguiente juego de los creadores de The Room. Aquí tendremos que resolver diferentes misterios en un pueblo de los años 80 y estilo retro. Todo esto bajo cierta tensión. Se lanzará en primavera de 2025 para visores MetaQuest y en verano para PC y PlayStation VR 2. Y por último, si te gusta hacer puentes, el Bridge Constructor te encantará. Un juego de crear puentes útiles con cierta lógica para que aguanten el tránsito. Un juego que se lanzará el 5 de diciembre para Quest 2 y Quest 3. Esta última con soporte de realidad mixta. Pues hasta aquí, esto ha sido todo de esta última semana, que como ves ha habido un poco de todo, con polémica incluida. Antes de terminar, recordarte que si te ha gustado el vídeo dejes un fuerte like, que te suscribas para que no te pierdas nada y que me dejes un comentario bonito. Muchas gracias por llegar hasta aquí, nos vemos en más vídeos y en directo.